Buenas noches, mi nombre es Fran Johan Cruz Padilla, con código 79900-449 del grupo 300-030-46 de Fisiología de Cultivos. Esta es la sustentación final y en mi sustentación voy a hablar sobre la aplicación de fitohormonas y la acumulación de grados días para potenciar la producción del frijol. El cultivo del frijol también se le conoce como judía aquí en Colombia, tal vez en otros países se le conoce como habichuela. Es de muy gran importancia a nivel mundial debido a que tiene un valor nutricional muy alto, a que es una fuente importante de proteínas vegetales, fibra dietética, también minerales y vitaminas. Entonces esta leguminosa, por tener ese valor nutricional, además de que se puede cocinar de diferentes maneras, pues asegura la alimentación de las familias que las cultivan, es decir, tenemos esta seguridad alimentaria. Y además es un cultivo que se puede adaptar a diferentes condiciones climáticas y de suelos. El cultivo requiere de determinadas prácticas agrícolas. También es importante en el terreno debido a que fija nitrógeno atmosférico con bacterias nitrificantes. Entonces es por esto que muchas de las leguminosas, como el frijol, se cultivan para fijar nitrógeno junto con otros cultivos. Por ejemplo, es muy común la asociación de frijol con maíz, incluso con calabaza. Bueno, sobre la revisión de estrategias de manejo agronómico, me enfoca en dos. La primera es la acumulación de grados días. ¿En qué consiste la acumulación de grados días? Se tiene que, para los diferentes cultivos, hay una cantidad de grados que se acumulan para lograr diferentes etapas fenológicas hasta su maduración y cosecha. Entonces, esta técnica consiste en ir sumando todos los grados que se acumulan día a día en el cultivo por medio de mediciones de temperatura hasta alcanzar estos grados, y ahí debería cambiarse de etapa. Entonces, en el desarrollo de frijol, es importante también que hay una temperatura base y hay una temperatura máxima. En el frijol, aunque en la bibliografía consultada se encuentra que la temperatura base es de 10, en un estudio realizado en México se encontró que esta temperatura base es mucho más baja y puede llegar incluso a 8,3 grados de temperatura base. Y pues esto siempre afecta a los cálculos que se hacen cuando se toma como temperatura base los 10. ¿Qué significa esa temperatura base? Esa temperatura base significa que menos de allí la planta detiene su crecimiento o su producción de biomasa. Entonces, para el frijol, aunque las variedades pueden variar, este tiempo, normalmente la germinación es de 80 a 120 grados días, es decir, que desde el primer grado de la siembra se van a ir tomando las temperaturas. Si en el primero hay una temperatura promedio de 24 días, en el siguiente de 20 días, ahí se van sumando las dos, ya van 44, en el siguiente hubo una temperatura máxima de 20, entonces serían 64, y en el siguiente se alcanzó otro de 22, entonces irían con 84. Es decir, que aquí en el cuarto día ya se realiza la germinación. Entonces, por eso decimos que depende de la variedad, está de 80 a 120 grados. Luego, la emergencia de las plántulas es cuando se alcanza de 100 a 150 grados día. El desarrollo vegetativo va a ser de 200 a 300 grados día. La floración entre 300 y 500, la formación de vainas de 400 a 600 grados y la maduración y cosecha de 600 a 900 grados día. Con esta estrategia
se puede determinar la época óptima de siembra. Por ejemplo, si conocemos cuál es la temperatura más adecuada y el día en el que se alcanza la temperatura para determinado momento de la siembra, podemos hacerlo. Pues se puede manejar adecuadamente el riego. Claro está que para esto se debe hacer también un análisis de transpiración para poder realizar el riego adecuado en cuanto a que las plantas pueden perder mucha más agua de la que hay en el suelo, lo que les va a causar un estrés hídrico. También se pueden programar aplicaciones de fertilizantes dependiendo de esto, es decir, si nosotros más o menos tenemos calculado cuándo va a ser la formación de vainas o en qué momento se va a dar la floración, pues podemos ayudarle a la planta con la aplicación de fertilizantes en ese determinado momento para que tenga un mayor rendimiento. Además, también de esto podemos conocer cuáles son las enfermedades según el ciclo biológico de las plagas o enfermedades y según como su propagación podemos determinar en qué momentos va a ser más probable que haya una infestación o que la enfermedad entre a las plantas y podemos por lo tanto tomar medidas de control. En cuanto a esto, pues obviamente la optimización del rendimiento, porque pues al saber cuáles serían las etapas de la planta, podemos controlar enfermedades, podemos controlar riego y con esto podemos llevar a la planta a que tenga su máximo potencial. La siguiente estrategia es las bacterias solubilizadoras de fosfato productoras de fitohormonas. Entonces estas bacterias son microorganismos que pueden promover tanto el crecimiento como la absorción de fósforo, ya que el fósforo muchas veces no está en forma que las plantas pueden aprovechar y cuando se le hace aplicación al cultivo de fertilizante fosfatado, pues mucho de este se pierde porque la verdad no va a estar en forma soluble para las plantas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues utilizar bacterias que permitan solubilizar ese fosfato, hacerlo disponible para las plantas y con esto pues se evita esa fertilización fosfatada que se realiza a través de químicos. Estas bacterias producen normalmente enzimas como fosfata ácida que liberan el fósforo de las formas insolubles como lo son los fosfatos de calcio y hierro hacia las formas solubles que pueden ser absorbidas por las raíces de las plantas. Algunas de ellas tenemos como bacterias las Bacillus subtilis, las Pseudomonas fluorescens, las Enterobacter special form, Burkholderia special form también y Cocuria. Esta última se realizó un estudio en el Andisol, en la región andina de Colombia, en el café, y se encontró que tiene casi que la misma efectividad que el Bacillus subtilis. Por ejemplo, las Pseudomonas fluorescens protegen también a las plantas contra patógenos. La Enterobacter pues solubilizan fosfatos y permiten liberar fósforo para las plantas. Y las Burkholderia, pues algunas de sus cepas tienen la posibilidad de solubilizar fosfatos y pueden beneficiar la absorción de fósforo, ¿no? Bueno, por otra parte, tenemos las bacterias productoras de fitohormonas. Entonces, algunas de estas bacterias tienen la capacidad de producir auxinas y citoquininas, que pueden promover el crecimiento y la ramificación de las raíces. ¿Esto qué hace? Pues permite también que haya brotes laterales que se desarrollen los vegetales, los tejidos vegetales en las plantas de frijol, para que haya un mayor rendimiento de la planta, ¿no? Estas bacterias pueden estimular el crecimiento radicular, mejoran la absorción de nutrientes
incluido el fósforo, como ya lo vimos anteriormente. Y eso pues obviamente va a mejorar el rendimiento de los cultivos. Algunas de estas son Azospirillum brasilense, Azobacter, forma especial, Pseudomonas putida y Panibacillus, forma especial. Esta última se realizó un estudio en donde se revisó que tiene una gran capacidad para producir estas hormonas de crecimiento en las plantas. Entonces, estas bacterias, como vemos, nos van a ayudar a promover el crecimiento radicular, el desarrollo de las plantas, a promover la división celular, el crecimiento de todos los tejidos vegetales. Es por eso de allí su importancia. Algunas recomendaciones. Para estas dos estrategias, pues se debe determinar el momento óptimo para aplicar las bacterias, es decir, si vamos a aplicar unas bacterias solubilizadoras, pues debemos hacerlo muy probablemente antes de la siembra o durante la siembra, mientras que las de productoras de fitohormonas pues los debemos realizar en algunos de los momentos del desarrollo vegetativo de la planta. Por otra parte, se deben seguir las instrucciones de preparación y aplicación de los de la empresa fabricante de los inóculos en cuanto a sus también dosis y recomendación de solubilidad con el agua, ¿no? Se debe verificar las dosis recomendadas para evitar una sobreaplicación de estas bacterias o en términos contrarios pues una aplicación deficiente de estas dosis, ¿no? Aparte de eso, se debe verificar la compatibilidad de las bacterias con otros productos de origen químico, es decir, tenemos que revisar si vamos a hacer una fertilización, pues que estas bacterias tengan una compatibilidad con este producto, no sea que hagamos todo lo contrario y, por ejemplo, matemos estas bacterias con la aplicación del producto. En lo posible se deben realizar evaluaciones comparativas, con lo cual estoy muy de acuerdo, es decir, tener dos lotes, uno tratado de una forma, por ejemplo, tradicional y el otro con la forma de la aplicación de bacterias o del control de grados día, para revisar y hacer la comparación para ver si en nuestro lote se están presentando grandes diferencias. Además, las bacterias también son una herramienta complementaria, es decir, que no se lo podemos dejar solamente a esta estrategia, sino que debemos también realizar todas las otras estrategias de control cultural, bioquímica, etológica, bueno, todas las otras estrategias de control que tenemos, ¿no? En cuanto a los grados día, pues tenemos que debemos contar con datos climáticos precisos y tener en cuenta otros factores, ¿no?, que pueden afectar el desarrollo de las plantas. En cuanto a las conclusiones, pues podemos decir que la estrategia de grados día permite estimar y planificar las diferentes etapas del desarrollo de la planta, y esto va a facilitar la toma de decisiones agronómicas claves como la siembra, la floración y formación de vainas. En cuanto a las bacterias solubilizadores de fosfato, tenemos que algunas cepas pueden mejorar el crecimiento y la absorción de nutrientes del frijol al solubilizar fosfatos insolubles, lo cual promueve el desarrollo radicular y la resistencia a enfermedades. Y es importante que estas estrategias pues tenemos que adaptarlas con las condiciones específicas del suelo y de la especie de frijol que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no en todos los lugares vamos a tener los mismos resultados, porque eso depende de factores también externos, como el clima y la calidad del suelo. Aquí está la bibliografía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.